Bueno, hoy vamos a estar con un tema muy interesante que me habían solicitado mucho, ¿verdad? Que es hablar sobre el marco metodológico, qué es lo que tiene que tener como contenido el marco metodológico, y eso vamos a ir explicando a continuación. Bueno, el marco metodológico es una de las partes más importantes de un trabajo de investigación, ¿verdad? De una tesis, tesina, ¿verdad? Es donde yo explico qué es lo que realicé en cuanto a los pasos de mi trabajo de investigación. Generalmente se los puede también denominar materiales y métodos, ¿verdad? Metodología o marco metodológico. Depende mucho de las normativas de cada institución, ¿verdad? Educativa que nos dice cómo le vaya a denominar a esta parte de la tesis, ¿verdad? Bueno, siempre se comienza con una introducción sobre el marco metodológico, por ejemplo, comentando qué es lo que vamos a encontrar dentro del marco metodológico brevemente, y también hay autores que definen los marcos metodológicos, o sea, qué es el marco metodológico. Entonces es importante también recurrir a esas definiciones, ¿verdad? Como segundo punto, ¿verdad? El tipo de investigación, ¿verdad? ¿Qué investigación yo utilicé para realizar mi trabajo de tesis, ¿verdad? Ahí puede haber muchísimas variables en cuanto a tipos de investigación, ¿verdad? Por citar algunas, si es exploratoria, descriptiva, así es un enfoque, si son de enfoques cualitativos, por ejemplo, si es un estudio de casos, si es una fenomenología, etnografía. Tienen varios tipos de investigación dependiendo del autor metodológico que ustedes elijan para realizar su trabajo. El tipo de enfoque también es muy importante que sepamos qué tipo de enfoque estamos utilizando en nuestra tesis, ¿verdad? Generalmente es el enfoque, como les dije en otros cursos, ¿verdad? Cualitativo, cuantitativo, puede ser mixto, ¿verdad? Dependiendo del nombre que le denominemos, ¿verdad? En cuanto a enfoque, ¿verdad? Aquí también tenemos que tener en cuenta que hay eh, distintas denominaciones en cuanto a que mi reglamentación de tesis de mi institución es la que me dice cómo se llaman, ¿verdad? Y ustedes pueden encontrar de otra manera también esa denominación, pero en síntesis siempre son lo mismo. El tipo de diseño también, ¿verdad? Experimental, no experimental, cuasi experimental. Eso ya depende mucho de qué tipo de trabajo y qué área de la ciencia ustedes están realizando su tesis. También encontramos que la población y la muestra, ¿verdad? La población, si es que tienen una población, explicar esa población, cuánto es, ¿verdad? Siempre respaldarse también con algún autor metodológico, ¿verdad? Sobre la definición de esta población. Y la muestra, ¿verdad? La muestra, si es que utilizaron fórmulas, si es que utilizaron criterios de selección, cómo hicieron para que ustedes puedan seleccionar esa muestra que ustedes finalmente son es lo que analizan a ese grupo, ¿verdad? O a todo lo que tenga que ver con la muestra, ¿verdad? Luego tenemos las técnicas de instrumento que utilizaron, cuestionarios, entrevistas, ¿verdad? Estudios en laboratorio, alguna técnica que utilizaron, por ejemplo, la gente de todo lo que es ingeniería, qué técnica utiliza. Ahí ir explicando, ¿verdad? Acá muy importante también en la parte de técnicas e instrumentos que cuenten todo el proceso, ¿verdad? Si es que tienen un proceso de elaboración de esos instrumentos, cuenten ahí, ¿verdad? Ahí es la parte más importante donde yo tengo que presentar cómo llego a ese instrumento, a esa técnica. Y la validez y confiabilidad, ¿verdad? La validez y confiabilidad es muy importante porque hace que mi tesis sea, ¿verdad? Tenga una cierta credibilidad, ¿verdad? Y ver cómo ustedes realizaron ese test de confiabilidad y de validez, ¿verdad? A ver si utilizaron un estudio piloto, utilizaron validación de expertos, ¿verdad? Hay muchos tipos de validación que más adelante también vamos a estar viendo cuáles son los tipos de validación de instrumentos o de, en este caso, técnicas. ¿Y por qué aparece la operacionalización de las variables aparte? Porque depende mucho de mi diseño o mi reglamento de investigación en este caso de mi institución, ¿verdad? Hay algunas instituciones que los piden o los solicitan ya al finalizar el marco teórico.
Hay otras que prefieren que la operacionalización de las variables aparezca en el marco metodológico. De las dos maneras está correcta, ¿verdad? El tema es que presentemos cómo hacemos esa operacionalización de variables o también pueden ser de categorías, ¿verdad? Dependiendo de qué enfoque tengo en mi tesis, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Bueno, y aquí culminamos esta parte del marco metodológico, ¿verdad? Más adelante vamos a tener otros temas, ¿verdad? Muy interesantes que la mayoría de ellos ya están surgiendo de correos que me enviaron, ¿verdad? Y sugerencias de algunas partes que están teniendo dificultades que pueden escribirme y yo voy a ir viendo cómo ayudarles.